Carolina Pérez Vicencio. Nosotros somos el equipo 1, conformado por América Alejandra Cruz Cerda, Mónica Martínez Arazúa, Belinda Lisset Morales Francisco, su servidora, y Dulce María Torres Crispín. En esta ocasión vamos a hablar sobre el marco legal constitucional y más adelante les voy a explicar de qué otras ramas vamos a hablar. Vamos a introducir un poco sobre el tema. Nosotros vamos a hablar más que nada sobre el marco legal constitucional, en base a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y el Infonavit, donde hablaremos sobre su estructura, los acontecimientos que han pasado y las reformas que han sucedido en el 2012, 2019 y en el 2021. Primero, empecemos con el marco legal constitucional. Este también se le conoce como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza. En ella se contienen 136 artículos y 19 transitorios, donde están todos distribuidos en 9 títulos. Bueno, ¿qué tiene que ver la Constitución con la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y el Infonavit? Bueno, en la Ley Federal del Trabajo se ubica en el artículo 123, en el título sexto del Trabajo y la Previsión Social, donde dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Además que en la Ley del Seguro Social, o también conocida como la Ley General del Seguro Social, se establece que el trabajador tiene como ciertas prestaciones, por ejemplo, en la maternidad, en la invalidez, en la vejez, si necesita asistencia médica por parte de él o por sus familiares, algunos beneficios sociales y pues sus dependientes. Sin embargo, en Infonavit nos centramos más que nada en la vivienda digna para el trabajador. Bueno, ¿qué ha pasado en las reformas del 2012, 2019 y 2021 en el marco legal constitucional? En el 2012 se enfocaron en el papel docente y la evaluación al desempeño de las aulas de clases. En la reforma del 2019 se enfocaron en la seguridad y en la justicia en el ámbito penal. Y en la reforma del 2021 hablaron sobre los artículos 30, 42 y 74, donde se abarcó sobre la nacionalidad y el presupuesto de la Federación. A continuación, mi compañera va a hablar sobre la Ley Federal del Trabajo. Mi nombre es Mónica Martínez Arazúa y voy a hablarles sobre la Ley Federal del Trabajo. Esta Ley Federal del Trabajo de México es la norma principal que regula el derecho laboral en el país, subordinada únicamente en la Constitución Política, específicamente al artículo 123, que consagra el derecho al trabajo. Esta ley es producto de una evolución jurídica orientada a proteger la seguridad, los derechos y las obligaciones de los trabajadores, estableciendo un marco normativo que promueve la convivencia laboral en armonía con los principios democráticos. Su contenido define las relaciones entre patrones y trabajadores, así como los procedimientos aplicables en caso de incumplimiento de obligaciones por alguna de las partes. Cabe destacar que en su ámbito de aplicación se limita exclusivamente a lo laboral. En la estructura de Ley Federal del Trabajo se conforma por el primer capítulo, que son los principios generales, donde se explica el modo general de operar de la ley. En el segundo nos habla sobre las relaciones individuales de trabajo, donde se detallan dichas relaciones y se les explica al detalle. El posee 5 capítulos. En el 3 son las condiciones de trabajo, donde se regula el marco real y legal en que debe ocurrir el trabajo, así como las jornadas, los descansos, las vacaciones, el salario, el aguinaldo y las condiciones generales. En el cuarto nos habla sobre las obligaciones y derechos de los trabajadores y del patrón, donde se explica detalladamente lo dicho en apartados distintos y estructurados, lo conforman 6 capítulos. En el quinto nos habla sobre el trabajo de las mujeres, que es todo lo relativo al derecho laboral femenino. Posee un bis que regula el trabajo de los menores también. En el sexto nos habla sobre los trabajos especiales. Se detallan los casos no ordinarios de relación laboral. Lo integran de 17 capítulos, estipulando cada caso del trabajo especial particular. En el séptimo nos habla sobre las relaciones colectivas del trabajo. Se detalla el marco jurídico de las convenciones colectivas y contrataciones colectivas. Posee 8 capítulos. En el 8 nos habla sobre las huelgas. Se consagra y se define en 2 capítulos distintos
del el derecho de huelga. Ok. Mi nombre es Belinda Lizeth Morales Francisco y le voy a dar continuación a la estructura de la Ley Federal del Trabajo con el título 9, que es riesgos de trabajo, prácticamente es el que regula los accidentes laborales. El 10, que es la prescripción, establece cuando se pierden derechos laborales no ejercidos. El 11, que es autoridades del trabajo y servicios sociales, este define 13 capítulos sobre control y atención laboral. El 12 es personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje, que este detalla cómo se resuelven los conflictos laborales. El 13, que es representantes de trabajadores y patrones, que básicamente es todo lo referente a la representación sindical y o gremial en tres distintos capítulos. El 14 es el derecho procesal del trabajo, que es el más extenso, con 20 capítulos sobre procedimientos legales. Este establece el marco protestal de las relaciones, que como dije, en 20 capítulos. El 15 es el procedimiento de ejecución, que este estipula de qué manera deben llevarse a cabo los procedimientos de esta ley en tres distintos capítulos. Y por último, el 16, que es responsabilidades y sanciones, que este detalla lo dicho tanto para patrones como empleados. Ok. A continuación, en cuanto a las reformas, la reforma de 2012, en en la estructura de la Ley Federal de Trabajo, se introdujeron nuevas formas de contratación, como trabajo por hora, contratos de prueba y de capacitación inicial. También se reguló el teletrabajo y se reforzó la lucha contra la discriminación. La reforma de 2019 se transformó el sistema jurídico laboral, sustituyendo las juntas por tribunales del Poder Judicial. Además, se garantizó la democracia sindical con voto libre, personal y secreto. En la reforma de 2021 se prohibió la subcontratación general, el outsourcing, permitiendo solo la especialización bajo registro ante la STPS. Esta reforma fortaleció el acceso a seguridad social y mejoró el cumplimiento patronal ante el IMSS. Con esto, así la Ley Federal del Trabajo no solo estructura las relaciones laborales, sino que adapta a los cambios sociales y económicos, buscando siempre proteger al trabajador y garantizar justicia laboral. Hola, mi nombre es América Alejandra Cruzerda y voy a hablar sobre la Ley del Seguro Social. Bueno, primero que nada, la Ley del Seguro Social es una normativa mexicana que pues, fue creada en 1943 junto al IMSS para regular y proteger a los trabajadores y que puedan acceder a servicios médicos, pensiones, seguros por accidentes, enfermedades, maternidad, entre otros apoyos, y más que nada obliga a los empleadores a inscribir a sus empleados en el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Continuando, hablaremos de la estructura sobre la Ley del Seguro Social. Primero que nada, cuenta con 6 títulos y los transitorios. El título primero habla de las disposiciones generales, incluye conceptos y principios básicos. El título segundo y tercero hablan del régimen obligatorio y régimen voluntario respectivamente, del cual hablaré más adelante en más profundidad. Continuando con el título cuarto del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues aquí más que nada habla de su estructura, funciones, esto más que nada cómo trabaja como organismo. Y en el título quinto pues ya habla de los procedimientos de la caducidad y prescripción. Aquí habla de las cuotas obrero-patronales, aportaciones estatales y mecanismos de recaudación, así como los mecanismos de defensa con los que cuenta el IMSS. Y en el título sexto habla de las responsabilidades, infracciones, sanciones y delitos, pues detallando cada una de ellas por incumplimiento de ley. Y por último, los transitorios, que ahí sí contiene reglas de aplicación temporal, reformas y transiciones de sistemas anteriores. Continuando, hablaré de las reformas. La primera es la reforma de 1973. Aquí, pues más que nada, el Estado funciona como un financiador para los trabajadores activos y pues su monto era calculado en base al promedio de los últimos 5 años laborados, requiriendo de 500 semanas, y pues la edad mínima para dejar de trabajar era de 60 y la máxima de 65. Después, en la reforma de 1997, pues hay un cambio muy drástico porque pasa a un modelo de cuentas individuales que están encargadas por el Afore. Aquí cada persona se encarga de su fondo de ahorro para el retiro.
y las semanas aumentan de 500 a 1250. El Estado pasa a ser más un regulador y pues la aportación se fijó en un 6.5% del salario base. Ya para el 2020 se hace otra reforma, la cual se enfoca más en la calidad de vida de los adultos mayores, esto bajo el régimen de pensiones. Aquí se redujeron las semanas cotizadas de 1.250, pasó a 750. Sin embargo, pues voy a mencionar que esto se inicia en 2021 con 750 semanas, pero va a ir aumentando 25 semanas cada año, por lo que actualmente en 2025 se requieren de 850 semanas cotizadas hasta llegar al 2031 con un máximo de 1.000 semanas, que es la meta. Continuando también, la tasa va a ser ahora del 6.5, ahora la aportación va a ir aumentando hasta el 15% en el periodo de 2023 al 2030. Y pues el Estado aumentó su participación, ya no solo como regulador, sino pues lo hace por medio de las pensiones garantizadas, aunque siga manteniendo el modelo de los afores. Ya por último tenemos los regímenes, el primero es el obligatorio y después está el voluntario. En el régimen obligatorio, pues este aplica para todas las personas que estén prestando un servicio a alguna entidad, que sea un trabajo remunerado y incluya socios de cooperativas. En este régimen, pues, como ya se mencionó al inicio, obliga a los empleadores a registrar a sus trabajadores en el IMSS para que ellos puedan gozar de seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, así como invalidez y vida, retiro y vejez y guarderías y prestaciones sociales. Mientras que en el régimen voluntario, pues ya hablamos de personas independientes, incluye profesionales, pequeños comerciantes, artesanos, trabajadores domésticos o rurales. Aquí pues ellos se inscriben de manera voluntaria y pues también se le ofrece seguro social a su familia. Y eso sería todo de mi parte. Continuamos con la ley del Infonavit. Buenas tardes, mi nombre es Dulce Torres y yo voy a presentar el tema de Infonavit. El Infonavit es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Es un organismo público de carácter tripartito, integrado por representantes de los trabajadores, patrones y el gobierno. Creado en 1972 a partir del artículo 123, apartado A, fracción 12 de la Constitución. Su función principal es administrar el Fondo de Vivienda, constituido con las aportaciones patronales del 5% del salario de los trabajadores, otorgar créditos hipotecarios accesibles para la compra, construcción, ampliación o mejora de vivienda, facilitar la administración de las aportaciones en beneficio de los trabajadores, incluso para ahorro y retiro. Ley de Infonavit. La ley del Infonavit es la norma que regula la organización, funcionamiento y facultades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Su propósito es garantizar el derecho de los trabajadores a una vivienda digna, estableciendo la obligación de los patrones de aportar el 5% del salario de cada trabajador al fondo de vivienda. Las reglas para otorgar créditos hipotecarios destinados a la compra, construcción, ampliación o mejora de vivienda. La forma en que el Infonavit administra estos recursos en beneficio de los trabajadores. Estructura de ley de Infonavit. La ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se divide en 6 títulos principales. Disposiciones generales del Instituto y su organización, naturaleza, integración del Consejo de Administración y funciones, del Fondo Nacional de la Vivienda, ¿qué quiere decir? Constitución, patrimonio y administración del fondo, de las aportaciones patronales, que es la obligación de los patrones de aportar el 5% del salario de los trabajadores, de los créditos a los trabajadores, modalidades, requisitos y destino de los créditos, de las sanciones y disposiciones finales. Finalmente, tenemos las reformas. La reforma del 2012 incluyó cambios en el manejo de la subcuenta de vivienda de personas con pensiones y permitió la creación de un segundo crédito con participación. Este último cambio facilitaba a los trabajadores
obtener un segundo préstamo después de haber liquidado el primero, junto con entidades financieras. Además, una reforma del 28 de mayo de 2012 a la Ley del Seguro Social permitió a los pensionados pagar sus créditos con cargo a su pensión. La reforma del 2019 se enfoca en la transición de créditos de veces salario mínimo a pesos, buscando una conversión que impida el aumento anual por inflación. Otras medidas importantes incluyen la prohibición de la actualización del saldo en algunos créditos, la capacidad de Infonavit para constituir vivienda social a través de una empresa filial y ajustes a las reglas de descuento de nómina para patrones. Finalmente, la reforma del 2021 nos dice que las y los derechohabientes podrán utilizar su crédito para la compra de un terreno. Esto debido a que la autoconstrucción ha sido la forma en que un número considerable de mexicanas y mexicanos han logrado hacerse de un patrimonio. Si bien este cambio normativo obedece a la realidad de las y los trabajadores. Por mi parte sería todo y vamos a darle continuidad a las conclusiones personales que nos llevamos de este tema. Gracias. Gracias a la investigación que realicé sobre la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Seguro Social y la Ley de Infonavit, pues puedo comprender que forma la base del sistema jurídico en México sobre la protección de los trabajadores. Igual cabe mencionar la importancia sobre la Constitución política, pues a partir del artículo 123 surgen leyes importantes como la Ley Federal de Trabajo, la cual se encarga de regular las condiciones entre obrero-patrón, así como asegurar de que tengan condiciones dignas de trabajo. Por otra parte, la Ley del Seguro Social se encarga de proteger a los trabajadores de enfermedades, riesgos de trabajo, maternidad, invalidez, para retiro, su pensión, etcétera, mientras que el Infonavit pues se encarga de que las personas puedan tener acceso a una vivienda digna, lo cual considero que en conjunto todas ellas contribuyen al bienestar en general de la sociedad en México. Y por otra parte, pues las reformas ayudan bastante a mejorar la calidad de vida, pues es el objetivo principal. Además, considero que fortalece los derechos de los trabajadores y mejora sus condiciones, lo cual es de gran importancia para el marco jurídico en México. Con la elaboración de esta presentación comprendí mejor el marco legal constitucional que sustenta las relaciones laborales en México, así como la estructura normativa de la Ley Federal del Trabajo, LFT, la Ley del Seguro Social y del Infonavit. El análisis de las reformas claves del 2012, 2019 y 2021 me permitió identificar cómo estas leyes se han transformado para responder a nuevas dinámicas sociales, económicas y laborales, especialmente en temas como la subcontratación, el sistema de pensiones y el acceso a vivienda. Fortalecí mi capacidad de análisis jurídico y reflexioné sobre la importancia de conocer la ley no solo como una herramienta de cumplimiento, sino como la base para ejercer derechos, impulsar, mejorar y construir entornos laborales más equitativos. Estas leyes no solo protegen a los trabajadores, sino que también contribuyen al desarrollo social y económico del país. Comprender nos permite participar activamente en la construcción de empleos dignos, condiciones laborales justas y oportunidades reales para trabajar. Ok. Después de hacer esta presentación, entendí mucho mejor cómo está organizado el marco legal que regula las relaciones laborales en México. Me quedó claro cómo se conecta la Ley Federal del Trabajo con el Seguro Social y el Infonavit y cómo cada una protege distintos derechos de los trabajadores. Al revisar las reformas de 2012, 2019 y 2021, vi cómo la ley ha ido cambiando para adaptarse a nuevas realidades, como el teletrabajo o la subcontratación. Y más allá de memorizar artículos, este trabajo me ayudó a desarrollar una mirada más crítica y a entender que conocer la ley no es solo para cumplir, sino también para defender nuestros derechos y proponer mejoras. Me llevo una visión más clara y responsable sobre el papel que tenemos como estudiantes y futuros profesionistas en la construcción de ambientes laborales más justos, porque al final estas leyes no solo impactan a los trabajadores, también influyen en el desarrollo del país y en las oportunidades que tenemos todos.
Y bueno, para concluir el tema, creo que el marco legal constitucional da las bases a todo lo que hemos visto. Por ejemplo, en el Infonavit da una vivienda digna hacia el trabajador, donde pues puede tener un lugar donde estar gracias al trabajo que tiene a lo largo de los días. En la ley del Seguro Social, si éste llega a tener una incapacidad, pues que pueda haber un acuerdo entre el trabajador, el patrón y el seguro, pues para que todos salgan beneficiados y pues se opte más por su salud. Además, que en la Constitución mexicana, en el artículo 123, va de la mano con la Ley Federal del Trabajo, ya que todos merecemos un trabajo digno. Es así que si en algún momento llegamos a trabajar en el área de nóminas, tener el conocimiento sobre lo que hemos adquirido en base a esta presentación. Además, es importante saber que gracias a esa información podemos tener pues un trabajo social bueno, ya que pues puede haber imprevistos acerca de los acontecimientos de las personas, el trabajador y el patrón pueden tener sus discusiones, pero si están las leyes determinadas, que las reformas han ido cambiando desde 2012, 2019, 2021, para que haya acuerdos comunes hacia todos, es importante poder saberlos y tener ese conocimiento. De igual manera, creo que en base a la Ley Federal del Trabajo, el Seguro Social, el Infonavit y la Constitución mexicana, gracias a todos ellos, se puede que el trabajador tenga un trabajo digno y el patrón obtenga pues, lo necesario para que puedan seguir teniendo una relación cordial. Y pues de mi parte eso es todo. Muchas gracias por ver la presentación. Bueno, para concluir, puedo decir que la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit son de vital importancia dentro del marco legal constitucional mexicano, ya que garantizan la protección efectiva de los derechos de los trabajadores y su bienestar integral. La Ley Federal del Trabajo es fundamental porque establece condiciones justas de empleo, salarios, prestaciones y mecanismos de solución de conflictos, asegurando la equidad en las relaciones laborales. La Ley del Seguro Social resulta indispensable al ofrecer seguridad frente a enfermedades, accidentes, maternidad y vejez, protegiendo la estabilidad económica y la salud de los trabajadores y sus familias. Por su parte, la Ley del Infonavit es clave para promover el acceso a vivienda digna, fortaleciendo el desarrollo social y familiar. En conjunto, estas leyes no solo resguardan derechos y promueven justicia social, sino que también constituyen instrumentos esenciales para el desarrollo humano, económico y social de México, demostrando su relevancia como pilares del bienestar y la equidad laboral. Por nuestra parte ya sería todo. Muchas gracias.